En este video vamos a analizar cómo sería la demostración de que la mínima sigma álgebra generada por una clase que tenga solamente dos conjuntos, dos eventos, pues sea igual a algo en específico. Este video se podría considerar una continuación de un video de un curso anterior en el que se analizaba el siguiente problema. Se tenían pues dos eventos, digamos A y B, que estaban pues contenidos en el espacio muestral y que eran mutuamente excluyentes, que como conjuntos eran disjuntos. Y pues en el video ya antes mencionado se llegaba a que la propuesta era que esta clase que vamos a denotar en este video como C, que contiene a omega, a vacío, a B, a complemento, B complemento, A unión B y A complemento intersección B complemento, que es el complemento de esta unión, que esta clase pues es lo que nosotros como que calculábamos que tenía que ser la mínima sigma álgebra generada por esta otra clase, por la clase que solamente tenía a y a B. Entonces, aunque en el otro video pues ya se decía que esto era cierto, también se menciona que pues no lo habíamos probado formalmente, ¿no? Y en este video justamente lo que vamos a hacer es ver cómo sería la demostración de esta igualdad, ¿no? Una demostración formal. Entonces, pues nosotros proponemos que se da esta igualdad y vamos a probarla por doble contención, que es la manera más formal de probar una igualdad de conjuntos. Porque al final de cuentas estas cosas eso son clases, pero pues al ser clases son conjuntos, ¿no? Son conjuntos cuyos elementos son conjuntos. Entonces la primera contención es la que es sencilla. Vamos a probar que la generada por esta clase A, B está contenida en esta otra clase, en la clase C. Entonces lo primero que vamos a ver es que pues por definición esta mínima sigma álgebra generada es una sigma álgebra y entonces nosotros ya sabemos que para cualquier sigma álgebra tanto el espacio muestral, en este caso omega, y el conjunto vacío tienen que ser elementos de esa sigma álgebra, entonces eso tiene que pasar. Además, también por definición de esta cosa, una de sus propiedades más básicas es que la clase a la que le está sacando la mínima sigma álgebra generada, que en este caso es esta clase A, B, tiene que estar contenida pues en su generada. Dicho de otra forma, tanto A como B tienen que ser elementos de esta generada. Y como esta generada es una sigma álgebra, pues es cerrada bajo complementos, por lo tanto A complemento y B complemento tienen que ser elementos de la sigma álgebra y como también es cerrada bajo uniones, A unión B tiene que estar también en esa sigma álgebra. Y ahora como está esta unión, la sigma álgebra es cerrada bajo complementos, lo volvemos a utilizar, y entonces el complemento de esta unión tiene que ser un elemento de esa sigma álgebra, pero pues justamente el complemento de esa unión es A complemento intersección B complemento. Entonces, si te das cuenta, aquí hemos probado elemento por elemento que este omega tiene que estar aquí, vacío tiene que estar aquí, ¿no? Aquí está. Que A y B también tienen que estar en esta clase. Que A complemento y B complemento y A unión B tienen que estar y que A complemento intersección B complemento también tiene que estar. Entonces, elemento a elemento, hemos probado que cada elemento de esta clase C es un elemento de esta otra clase. Por lo tanto, lo que hemos probado es que la clase C está contenida en esa clase, en la generada de A, B. Entonces realmente esta contención pues fue bastante sencilla. La que tiene un poco de complicación es la otra. Entonces, para la otra contención, ahora debemos probar que la generada de A, B está contenida en C. Y para esto, como paso intermedio, vamos a tener que primero mostrar que C en sí misma es una sigma álgebra. Más adelante en este video vamos a ver por qué necesitamos ese paso intermedio. Una idea intuitiva de por qué es lógico pensar que eso se va a tener que probar antes, pues es que pues esta cosa sabemos que tiene esa estructura, ¿no? Y queremos probar que C es igual a esa cosa, como que uno pensaría que quizás sí sería sensato probar que C tiene por lo menos la misma estructura de sigma álgebra que tiene esta de la derecha. Pero pues como ya dije, más adelante vamos a ver específicamente para qué vamos a utilizar este hecho. Ahora pues vamos a primero demostrarlo como paso intermedio. Para esto hay que probar tres propiedades. La primera es muy sencilla. Tenemos que probar que es no vacía,
por lo cual podemos decir, por ejemplo, que evidentemente omega pues es un elemento de C porque pues aquí está, ¿no? C es esta cosa y aquí está omega como elemento. Pudimos haber hecho cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero lo más tradicional es ver que omega pertenece a la cosa que quieres probar, que es sigma álgebra. La segunda propiedad que tenemos que demostrar es que C debe de ser cerrada bajo complementos. Y pues aquí no hay de otra, hay que irnos elemento por elemento. Vamos a sacarle complemento a cada una de estas cosas y vamos a ver que va a volver a ser una de estas cosas, uno de estos elementos de C. Entonces, por ejemplo, para el primero de izquierda a derecha sería omega complemento, pues es vacío, que claramente es un elemento de C. El segundo, vacío complemento, es omega, que claramente es un elemento de C. Después, pues el A complemento y B complemento, que serían los complementos de estos sujetos, pues aquí están, ¿no? Como elementos de C. Entonces también no rompe nada. Luego el complemento de A complemento es A, que también es un elemento de C. Similarmente, el complemento de B complemento es B, que también es un elemento de C. Luego, hasta aquí pues hemos probado todos estos elementos. El siguiente sería A unión B, hay que ver su complemento, pues es A complemento intersección B complemento, que es este que está aquí, que es un elemento de C también. Y finalmente ya, el último que hay que verificar es pues el complemento de A complemento intersección B complemento, que si lo sacamos complemento por Dieter de Morgan nos queda A unión B, que también es un elemento de C. Por lo tanto, nos fijamos elemento a elemento y probamos que C es cerrada bajo complementos. La tercera propiedad que tenemos que probar que satisface C es que sea cerrada bajo uniones numerables. Entonces, formalmente tendríamos que extraer cualquier sucesión arbitraria de elementos de esta clase y ver que la unión de esos elementos de esa sucesión arbitraria vuelve a ser un elemento de esta clase. Y eso sí se puede escribir, no es tan difícil, porque pues al final de cuentas esta es una clase finita y por lo tanto las sucesiones que podemos extraer de aquí las podemos empezar a partir en casos, pero como son 8 conjuntos iban a ser bastantes casos. Entonces, para no escribir demasiado, que de por sí aún así vamos a terminar escribiendo bastante, pero para no escribir todavía más, nos conviene recordar este hecho, porque claramente ya lo habíamos dicho, C es una clase finita, y entonces es equivalente probar que C sea álgebra a probar que C sea sigma álgebra. Cuando una clase es finita, es exactamente lo mismo pedir que sea álgebra a sigma álgebra. ¿Cuál es la diferencia entre una álgebra y una sigma álgebra? Que la sigma álgebra es cerrada bajo uniones numerables y la álgebra es cerrada bajo uniones finitas. Entonces, para probar que C es sigma álgebra, podemos verificar que C simplemente sea cerrada bajo uniones finitas. Y todavía más fácil, probar que es cerrado algo bajo uniones finitas es equivalente a probar que es cerrado bajo uniones de dos elementos, uniones a pares. Porque si es cerrado bajo uniones a pares, automáticamente generalizando por inducción matemática va a ser cerrado para uniones de cualquier cantidad finita de elementos. Pero entonces esta simplificación es posible porque C es finita. Si la clase no es finita, no son lo mismo las sigmas álgebras y las álgebras. No es el mismo concepto. Solamente si la clase es finita, es exactamente lo mismo probar una u otra cosa. Vamos entonces a verificar que en efecto esta clase es cerrada bajo uniones de dos elementos. Por ejemplo, si tomamos cualquier elemento, digamos C mayúscula de esta clase C, pues si unimos C unido con C complemento, que ya vimos aquí arriba que vuelve a ser un elemento de C, si consideramos esta unión, pues es equivalente por ejemplo, si unimos el C con un omega, y cualquiera de estos dos casos nos da omega, que es un elemento de C. Entonces aquí estamos abarcando muchos casos. Cuando unimos dos elementos que son complementarios y cuando unimos cualquier elemento arbitrario con omega, que serían dos formas de unir elementos a pares de esta clase. Y también si unimos a C consigo mismo, que también sería equivalente a unir a C con vacío, pues nos vuelve a dar C,
que también serían otras dos maneras de unir elementos, un par de elementos de esta clase, y C, pues estamos suponiendo desde el inicio que es un elemento de C. Entonces, en esta línea, pues ya abarcamos bastantes casos de cómo se pueden elegir pares de aquí. Pero pues hay muchísimos más casos. Aquí, pues básicamente solamente reescribí C para que la tuvieran de referencia más fácil. Y aquí pues escribí todos los demás casos posibles de cómo se pueden elegir dos elementos de esta cosa, y empecé a verificar que en efecto pues las uniones vuelven a dar elementos de esta cosa. Por ejemplo, algo que sí es un poco útil también utilizar es que como A y B son disjuntos, automáticamente se tiene que A tiene que estar contenido en B complemento y que B tiene que estar contenido en A complemento. Esa es una propiedad muy básica de álgebra superior. Y entonces, pues, por ejemplo, A unión B complemento, como se da esta contención, pues va a ser igual a B complemento, que es un elemento de C, ¿no? Aquí está. Y así, pues, también ocurre que esta unión, pues, da A complemento, que es un elemento de C, y que A complemento, unión B complemento, tiene que dar omega. ¿Por qué pasa esto? Pues por cualquiera de estas dos de aquí arriba. A complemento, unión B complemento, por ejemplo, lo podríamos pensar como A complemento unido con A. O mejor dicho, tendría que estar contenido A complemento unido con A en A complemento unión B complemento, pero como A complemento unido con A ya es omega, pues esta cosa no se puede pasar de omega, tiene que volver a dar omega. Y pues así, ¿no? Así se verifican todos los demás casos posibles, y ya no me voy a poner a explicar estas trivialidades. Tú puedes ponerle pausa si quieres y leer todo esto, pero el punto es que pues es un poco tedioso, pero no es para nada difícil verificar que C en efecto es cerrada bajo uniones a pares y por lo tanto bajo uniones finitas. Lo que implica en este caso, como C es finita, que C es álgebra y por lo tanto también va a ser, en este caso, sigma álgebra. Entonces realmente este era el paso tedioso, esto era lo que hacía como muchísimo más largo esta contención, probar que esta cosa en efecto es sigma álgebra. Siempre que, o bueno, no voy a decir que siempre, pero típicamente cuando quieres probar algo de este estilo, que una generada es igual a algo en específico, el paso crucial, el paso que te ayuda, el paso que no todo el mundo visualiza y que se tiene que hacer, es probar que ese algo en específico en efecto tiene que ser sigma álgebra. Y ahora que ya sabemos que eso sucede, ¿cómo nos ayuda a haber probado eso? Pues lo que pasa es que como C es una sigma álgebra y evidentemente A, B está contenido en C, ¿no? O sea, aquí se ve, tanto A y B son elementos de C, por lo tanto esto se da esta contención, ya lo habíamos utilizado de hecho. O bueno, no lo habíamos utilizado como tal, pero bueno, es muy claro, ¿no? Entonces, como se da esta contención, pues la mínima sigma álgebra generada por A, B va a tener que estar contenida en la mínima sigma álgebra generada por C, porque la mínima sigma álgebra, una de sus propiedades es que respeta contenciones, entonces solamente la estamos aplicando a esta contención. Pero como C ya probamos que es sigma álgebra, la generada de C es C, ¿no? También es otra propiedad que cumple la mínima sigma álgebra generada. La generada de una sigma álgebra pues es ella misma. Y ya, así de fácil se prueba la otra contención, pero pues el paso de la muerte es este, porque esto solo pasa porque ya probamos que C es una sigma álgebra. Y ya como ya probamos las dos contenciones, pues ya se satisface la igualdad. Entonces pues esta estructura es la estructura básica que se tendría que hacer para demostrar que una sigma álgebra generada es igual a una clase en concreto. Y habiendo ya demostrado esto, no me queda más que darte muchísimas gracias por haber visto este video.